Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo Raizak Responde. Recuerden que esta es una serie en la cual contesto sus dudas referentes a One Piece dando mi opinión personal. No tomen las respuestas como una verdad absoluta, ya que es solo mi opinión. Juanqui The Survivor pregunta: hola tío Raizax, quiero comentarte algo. Sabemos que para llegar al Aftel, además de conseguir los Rod Poneglyph, pienso que hay una condición más que se debería de cumplir. Oda mostró en el viaje de Roger que los usuarios de frutas del diablo no podrían llegar a esta isla. En la tripulación de Roger, solo Toki y Buggy eran usuarios y curiosamente ambos contrajeron una enfermedad que les impidió llegar al Aftel. Esto es algo que Shanks sabía y si te fijas es el único Yonkou que no tiene ningún usuario en su tripulación. Es por eso que cuando obtuvieron la fruta de Nika, aunque sabiendo que era poderosa, la guardaron y no pensaron en comérsela en ningún momento. Ahora pregunto: ¿cómo hará Luffy y su tripulación para llegar a esa isla? Pienso que Barba Negra al poder extraer el poder de las frutas del diablo tenga algo que ver, porque piénsalo bien, uno puede pelear con full haki y no necesariamente ser usuario. Como ejemplo tenemos a Shanks y Roger. Saludo desde Perú. Muy buen análisis. Ese dato de que los usuarios se enfermaron antes de ir a la isla mítica es curioso cuanto menos. Aunque de por sí, a pesar de llevar más de 1100 capítulos, aún desconocemos muchísimo de las tripulaciones tanto de Roger como la de Shanks. Aunque ellos no hayan mostrado usuarios, no significa que no exista alguno en esas tripulaciones, simplemente no los hemos visto luchar en serio todavía, como para saber que poseen alguna fruta del diablo. Pero bueno, en vista de que se centran mucho en el poder del haki, quizás y sí sean tripulaciones con poder full haki. Aún así no siento que exista tal requisito para encontrar la isla mítica, porque si no estarían limitando muchísimo a las personas que podrían llegar a ese lugar. Y de por sí ya es complicadísimo encontrar esta isla como para poner más limitaciones. Dudo mucho que haya esa limitación, sobre todo por Luffy y el resto de sus nakamas que son usuarios. Aunque fue curioso el caso de Toki y Buggy, quizás no tenga nada que ver con la isla mítica en sí. Ellos dos se encontraban muy lejos cuando se enfermaron, y no fue al mismo tiempo. Toki se enfermó primero, Buggy muchísimo después. Si existiese ese requisito, debería hacerse casi en la entrada de la isla mítica, y no en lugares muy alejados a esta o en tiempos diferentes. Eduardo II pregunta: ¿cómo crees que reaccione Luffy cuando le digan que es un dios por primera vez, tomando en cuenta que no busca ser un héroe? No sé si aceptaría que le digan dios del sol. Siento que a Luffy se la sudaría completamente. Aunque su fruta representa un dios, él seguirá siendo el mismo de siempre. Ni siquiera podría molestarse en considerarse él mismo como un dios. Puede que ni siquiera preste atención a esto cuando se lo estén contando. Eso sí, cuando sepa el objetivo de Nika, allí sí se pondrá serio, pero obviamente sin seguirse considerando Dios. Quiero agradecer a los miembros Don Sifu, Ed Tech, Edgar de la Mora, Gael CR, Ignacio Izaguirre, Gonzalo Águila, Natanel Real, Dipsy Kainsos, Wardox Disoro, Douglas Rogel, Santi SSJ, Ofmor Ugu y Tute95 con los rangos comandante, y a todos los miembros supernovas que se han unido. Muchas gracias por el apoyo. Marquito Upload pregunta: hola tío Raizax, ¿qué crees de esto? Yo pienso que Shanks quiere a Luffy y lo estima, pero siento que él solo lo utiliza. Creo que Roger cuando llegó al Aftel encontró un gran tesoro y un favor de Joy Boy en el cual él está dispuesto a regalar su tesoro a cambio que le ayuden a cumplir algo, y para eso se necesita a Nika. Roger, al no tener a Nika en su tripulación, inició la era pirata para que el futuro Nika pudiera llegar a la isla, y Shanks, al querer cumplir el sueño de su capitán, utilizó a Luffy para cumplir eso. Saludo desde Chile. Para que esto sea posible, Roger debió haberle contado a Shanks todo lo que descubrió en la isla mítica. No sé si dejarle tremenda carga a un niño hubiese sido lo mejor, aunque el secreto de todo esto está en las últimas escenas de Roger y Shanks, en donde Shanks se pone a llorar. Es muy curioso que Shanks haya ido justamente por la fruta que resguardaba el CP9. A lo mejor él no tenía intención de dársela a Luffy en un principio, pero cuando ya se la comió no quedó de otra que apoyarlo. Yo sí pienso casi igual a ti. Shanks estima demasiado a Luffy, pero quizás y sí lo esté utilizando un poco. User pregunta: saludos tío Raizax, ¿no crees que Nika haya sido un gigante? Por eso Im-sama tiene el sombrero congelado, y los gigantes saben su historia y lo acontecido en el siglo vacío. La verdadera raza de Nika a día de hoy es un misterio. Mucho se comenzó a especular cuando vimos el sombrero de paja gigante congelado en la aparición de Im-sama, aunque por el tamaño no sé si sea de un gigante como tal. Tampoco es que el sombrero sea descomunalmente grande.
Si me lo preguntan a mí, no le cabría en la cabeza a un gigante, pero sí a un humano de gran tamaño como un Bucaner. Ahí está el dilema, si ese sombrero le perteneció a Joy Boy, entonces no era un humano normal. Santiago Ugas pregunta: creo que si Barbanegra se enfrentaba a los Mugiwara y no se encontraba Kusan, los Mugiwara hubieran ganado. No veo a ningún capitán titánico a la altura de Zoro o Sanji. En la actualidad desconocemos muchísimo de los piratas de Kurohige. A Burgess medio lo vimos en Dressrosa y aunque haya sido derrotado por Sabo, tal parece en ese momento aún no era usuario. Ahora mismo ya todos son usuarios y a medida que siguen apareciendo se los ve más peligrosos que antes. Devon y Augur estuvieron frente a un miembro del Gorosei y se escaparon sin dificultades. Aunque no haya sido la gran cosa, uno ya se queda pensando. De igual manera, en el incidente de Hachinosu vimos a algunos con un nivel impresionante. Recuerden que estaban contra Garp y aún así considero quedaron bien parados. Yo la verdad no sé hasta qué punto los Mugiwara hayan salido victoriosos si se topaban con esta tripulación aun si Aokiji no hubiera participado. Ojo con el protagonismo que Oda planea darle a esta tripulación. Thanatos Vega pregunta: vatos, ¿se acuerdan de cómo representan el planeta en Ohara? Y si en los cruces de las lunas está representado donde está el One Piece. Aquí depende de qué posición la persona ve esta representación de la Tierra, ya que dependiendo eso hay muchos sitios en donde se marcan cruces. Si bien considero esa representación que dieron los eruditos de Ohara puede ser clave para algo en específico, no creo que alguna de esas intersecciones, que hay muchas, nos diga la ubicación exacta del One Piece. Cicros96 pregunta: hola tío Raizax, ¿crees que a Luffy y Nika le falta el power up Logia del Sol? Ya que tiene propiedades Zoan, paramecia por la goma y la del Sol para su Logia. Saludo desde Chile. Para tener propiedades de Logia, Luffy debería volverse intangible y no sé si eso sea posible con su fruta. Lo máximo que podríamos ver en Luffy como variante de Logia sería una habilidad similar a la mostrada por Katakuri, que pueda moldear su cuerpo al punto que lo modifique de tal manera que los puños lo atraviesen. Aunque claro, para que eso funcione debería hacer uso de su haki de observación para ver instantes en el futuro, y así saber dónde lo atacarán para moldear esa parte de su cuerpo. No sería una logia como tal, pero daría la sensación de que es intangible, porque los golpes lo atravesarían. Hasta aquí el Raizax Responde de hoy. Si quieren participar en un siguiente Raizax Responde, solo tienen que comentar su pregunta y si es de las más votadas aparecerá fijo en el video. También escogeré algunas random para que todos tengan oportunidad de aparecer. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.